Buenas noches, señoras y señores, señorías. Continuamos la comparecencia, en este caso, con el presidente de la Agencia EFE. De acuerdo con lo acordado por la propia comisión, el presidente de la Agencia EFE contestará a las intervenciones de los grupos y en este. Vamos a ver. Y comenzamos ya. Disculpen el cansancio. Comenzamos ya por el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Camacho. Sí, muchas gracias, señor presidente. Y es normal ya a estas horas cualquier tipo de confusión. Señor presidente de la Agencia EFE, bienvenido. Señor Vera, como siempre, a esta comisión. Empezaba repasando un poco las intervenciones del pasado ejercicio, de los presupuestos del 2017. Comenzaba mi intervención diciéndole que me costaba mucho esfuerzo haber preparado la comparecencia porque no conocíamos realmente cuál era el presupuesto de la Agencia EFE. Más, el formato de esta comisión, donde intervenimos primero los portavoces y luego interviene usted, pues prácticamente no tenemos mucho conocimiento de por dónde realmente van a ir esos presupuestos. Por lo tanto, mi intervención va a ser muy lenta, aunque sí, o sea, muy lenta, perdón, todo lo contrario, muy rápida. Aunque sí me gustaría hacerle alguna pregunta, alguna consideración sobre algunas situaciones que se han producido desde esa comparecencia hasta el día de hoy. Me estoy refiriendo, como usted puede entender, al Servicio de Interés Económico General, que ya fue motivo precisamente de debate en esa comisión con el pasado presupuesto del 2017. De entonces ahora ha habido una modificación a través de la Ley de Contratos del Estado, donde la disposición adicional 53ª establece ese reconocimiento como Servicio de Interés Económico General de la Agencia EFE. Pero me gustaría hacerle alguna pregunta sobre este tema, fundamentalmente para tener la información de lo que ha ocurrido desde entonces para acá. La primera sería si la comisión de control que se establece para el seguimiento de este servicio de interés general y que se establece en el apartado tercero de esta disposición adicional, si se ha constituido como tal y si se ha constituido quienes forman parte de él. Y también relacionado con este punto, con este tema, en el punto cuarto de esta disposición adicional se dice textualmente: el Gobierno, a propuesta del Ministerio de la Presidencia y para las administraciones territoriales, informará a las Cortes Generales y dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta disposición y, en particular, para establecer las obligaciones asociadas a la función de servicio público y las modalidades para el cálculo de la correspondiente compensación. ¿Tiene usted noticia de que se haya hecho algo sobre esto? Porque, evidentemente, la parte que corresponde a este Parlamento, que es esa información que tenía que dar el ministro de la Presidencia y para las administraciones territoriales a estas Cortes Generales, que yo sepa, no se ha producido. Por lo tanto, me gustaría saber si alguna de estas consideraciones que aquí aparecen se están llevando a cabo o no. Y una cuestión referente también al tema de la situación de los trabajadores de la Agencia EFE. Me gustaría saber cuál es la situación laboral que tienen en estos momentos. Laboral me refiero fundamentalmente a si se les adeuda algún tipo de retribución con respecto a años anteriores y cuál es el incremento, si es que se ha producido o se va a producir vía estos presupuestos para el ejercicio 2018. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea, tiene la palabra. Señor Vila. Hola, buenas tardes. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Vera. Bienvenido otro año más a la Comisión de Presupuestos. Agradecerle su presencia y agradecerle también la información que usted me remitió a mí después de la comparecencia del año pasado. Se lo agradezco porque no es un hecho muy habitual. Pues quería agradecérselo. Dicho esto, es difícil hacer un balance de los presupuestos del 2017, dado que todavía no han publicado ustedes los resultados definitivos del año 2017. Por tanto, yo voy a intentar hacer una foto un poco más amplia de todo lo que ha sido su gestión, de los 6 últimos años en los que lleva usted gestionando. Ya el año pasado, ya cuando usted entró en 2012 de la mano del Partido Popular, procedente del periódico La Razón,
ese año la agencia EFE había perdido 10,8 millones de euros, ¿no? Tenía un resultado de 10,8 millones de euros. Desde entonces no ha habido ni un solo año en el cual la agencia no haya tenido un resultado negativo, siendo el mejor año, el 2014, con 4,3 millones de euros en pérdidas. Por tanto, esto sin contar, o sea, esto a día de hoy, sin contar con los 12 millones no presupuestados por el Gobierno del Servicio de Interés Económico General durante su mandato, tenemos que EFE ha perdido en estos años 40,65 millones de euros y la deuda se ha elevado hasta los 44 millones de euros. Una situación grave que, digamos, no habla muy bien de su gestión, se lo digo con toda la humildad y el respeto, pero es así. Y esto es así pese a que ustedes han hecho un ERE que empezó en 2012 y que acaba en 2016. Ese ERE, usted mismo dijo que venía a paliar los efectos de la evolución negativa de los ingresos, que es una cosa que es evidente que no ha pasado. Y este resultado también es a pesar del rescate que se ha producido en junio del año pasado por parte de la SEPI, que ha inyectado 5,4 millones de euros a la agencia EFE, porque al cierre de 2016, y esto es muy grave, la agencia se encontraba en situación de disolución, según lo que dice el artículo 363 de la Ley de Contratos del Sector Público, y lo recogen en el informe de PricewaterhouseCoopers que ustedes mismos encargaron en el año 2016. Yo, si me lo permite, no sé, esto puede ser un éxito de gestión y de previsión, porque es que en el año 2016 usted también dijo que era el año en el que la agencia EFE iba a remontar el vuelo y a tener resultados positivos, y resulta que la realidad es que en el año 2016, ERE mediante y rescate mediante, la empresa estaba en situación de disolución. Bueno, pues preguntarle sobre esto, ¿qué opina usted de su propia gestión? Si usted está de acuerdo conmigo a tener de los resultados económicos de los últimos años en que las políticas de recortes y austeridad y externalizaciones paralelas son totalmente ineficaces para sanear unas cuentas de una empresa pública o del Estado, pero bueno, de la empresa pública EFE en este caso. ¿Cree usted que con estos malos resultados durante 7 años consecutivos, si fuera una empresa privada, seguiría usted siendo el máximo responsable de la empresa? Bueno, ¿y qué va a hacer la dirección o usted mismo para intentar reducir la deuda? Es cierto que usted contaba con el aumento del presupuesto comprometido por el Partido Popular y cuantificado en 12 millones de euros por el reconocimiento como servicio de interés económico general, y resulta que el PP le ha dejado en la estacada, si me permite la expresión. Se lo digo porque el año pasado, en su comparecencia, usted hizo mucho hincapié en lo necesario que era para el sostenimiento de la agencia EFE el reconocimiento como SIEG y la dotación presupuestaria que conlleva. Nosotros estuvimos de acuerdo, y sobre todo teniendo en cuenta los resultados que había tenido EFE en los últimos años. Bien, pues el reconocimiento como SIEG llegó en diciembre de 2016 por parte de la Comisión Europea. El Gobierno del Partido Popular se comprometió con Europa, y entiendo que con usted mismo, a cumplir con las exigencias de esta calificación antes de julio de 2017, y ahora resulta que no, que más que un compromiso era un brindis al sol, porque nos encontramos en estos presupuestos que el presupuesto para EFE vuelve a ser de 39 millones de euros en vez de 51, como el Gobierno se había comprometido a que fuera tras la declaración de servicio de interés general, de interés económico general. Por tanto, le pregunto, ¿le ha dado usted al Gobierno alguna explicación de por qué no han cumplido el compromiso adquirido con la Comisión Europea? Y en caso de que no, ¿piensa usted pedírsela? ¿A qué achaca usted el incumplimiento por parte del Gobierno? ¿Qué piensa hacer la dirección para compensar este desfase presupuestario? ¿Va a pedir o ha pedido formalmente a la SEPI más inyecciones de capital? ¿Se las han concedido? En caso de que sí, ¿a cuánto ascienden? Y, por otro lado, y siguiendo con el SIEG, el año pasado le pedí que intentara evitar las tentaciones que podrían tener desde el Gobierno de hacer el reglamento del SIEG, digamos, a puerta cerrada y de espaldas a los grupos de la oposición, y yo, ni estas Cortes, como he oído antes al compañero del Partido Socialista, tenemos noticias de que ese reglamento se está haciendo, tampoco tenemos noticias de la Comisión de Control que se exige con el SIEG, ni de quién la compone en caso de que se esté componiendo. Por tanto, existe ese reglamento, se está haciendo, quién lo está haciendo, quién compone esa Comisión de Control si es que está organizada ya. Y para terminar ya, que veo la luz, presidente, 3 cosas que traemos atrasadas de otros años. Bueno, el estatuto, que viene atrasado desde que la Constitución, ¿no? Y que usted en anteriores comparecencias se ha comprometido a promover un estatuto para EFE similar al que ya dispone la Corporación de Radio y Televisión Española, y hasta la fecha no hemos visto movimiento alguno en este sentido. Por tanto, le pregunto, ¿se ha reunido con el Gobierno, con algún grupo parlamentario para desarrollar esta iniciativa?
Por otro lado, ¿cree que es buen momento ahora que EFE cuenta con la consideración de SIEG para dotar a EFE de un estatuto de acuerdo con el artículo 23 de la Constitución española? Luego, por otro lado, la renovación del Consejo de Redacción de EFE, que lleva paralizada 3 años y medio, y ya son 4 años y medio sin que funcione este órgano similar al Consejo de Informativos de Radiotelevisión Española. ¿Qué va a hacer el presidente para que vuelva a constituirse el Consejo de Redacción y para facilitar las elecciones al mismo? ¿Se compromete a presentar un plan para que EFE pueda contar con un órgano que supervise el proceder deontológico de los profesionales del periodismo? ¿Cree que sin ese órgano ha mejorado la calidad de la información de EFE? Y, por último, el Plan de Igualdad de Género, que lo tienen ustedes caducado y, por tanto, obsoleto desde 2013, y mientras se está produciendo paulatinamente una discriminación hacia las mujeres que se manifiesta a medida que los tramos salariales suben. Es decir, el peso de las mujeres es cada vez más bajo a medida que los tramos salariales bajan y el peso de los hombres es cada vez más alto a medida que los tramos salariales suben. ¿Tiene usted disposición para renovar ese Plan de Igualdad? Y acabo ya con esto, señor presidente, de verdad. Su sueldo, que es el único que ustedes publican de toda la Junta Directiva, aunque se lo han pedido en repetidas ocasiones la representación social de la empresa y nosotros también le haremos peticiones al respecto. Están litigiando ustedes en el contencioso administrativo contra el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para no dar esta información. El único sueldo que conocemos es el suyo, 157.256 euros al año, de los cuales 45.200 son bonus en base a objetivos. ¿Considera usted apropiados estos bonus teniendo en cuenta los resultados de toda su gestión? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vila. A continuación, en nombre del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz. Gracias, presidente. Gracias, señor Vera, presidente de la agencia EFE, por estar hoy aquí en esta comparecencia. Voy a ser breve por las horas y conciso para que las respuestas de las poquitas preguntas que le voy a hacer, puesto que muchas ya las han realizado anteriores compañeros, y además voy a hacer algunas consideraciones sobre, como no tenemos oportunidad generalmente de hablar de la agencia EFE en estas cámaras, algunas consideraciones que quiero hacer en nombre de mi grupo parlamentario sobre la importancia de esta agencia a día de hoy. La agencia EFE es el único organismo que sigue recibiendo un presupuesto de crisis a día de hoy. Habiendo sido declarada, como ya han dicho anteriores intervinientes, de Servicio de Interés Económico General y habiendo pedido desde la Comisión Europea al Gobierno de España que, y cito textualmente a la comisaria, adoptaran las medidas legislativas y administrativas necesarias y que se dotase de una financiación estable y suficiente a la agencia. Esto, salvo que estemos en un error, no se ha producido. Y no sé si me corregirá el presidente de la agencia. Usted nos pidió una reforma anteriormente que se aprobó en 2017, a la que se han referido también los anteriores intervinientes, de la disposición adicional 53 de la Ley de Contratos con el sector público y que debería haber supuesto algún cambio crucial para la agencia a tenor de todos los datos que nosotros tenemos y que usted nos ha facilitado. ¿Ha supuesto esta modificación algún cambio práctico para la agencia? ¿Lo han notado en el aumento de algún presupuesto? ¿Ha desarrollado el Gobierno esta norma, como así le indica el punto 4 de la disposición 53? ¿Tiene alguna noticia al respecto? Mire, pocas veces ha sido más importante dotar de fuerza y recursos a nuestra agencia pública de noticias por excelencia, cercados por las noticias falsas, con agencias y sucedáneos extranjeros bombardeando Europa y España con las conocidas fake news y otras campañas de otro tipo, intoxicando en los momentos cruciales para nuestro país. Y esto quiero aprovechar para decírselo hoy aquí, porque normalmente no podemos decirlo. Una agencia como EFE tiene que estar fuerte y ha de prestar un servicio a su máxima razón de ser, que es la verdad. ¿Le han dicho al presidente de la agencia, con base a la importancia que nosotros consideramos que debe tener y los recursos de que deben disponer ante la situación y episodios que hemos vivido recientemente, ¿le han dado algún calendario de hitos financieros en los que vayan ustedes a contar con recursos suficientes y nuevos para cumplir con sus funciones? Muchas de las cuestiones ya se las han hecho mis compañeros, con lo cual voy a pasar muy rápido sobre algunos asuntos, pero que no me gustaría que dejara sin respuesta. ¿Cuál es la situación de la plantilla de la agencia EFE? ¿Cómo valora la situación de los trabajadores?
Y, bueno, ya le han hecho referencia al ERE y también algunas de las cuestiones que ha hecho el señor Vila, con lo cual paso al siguiente punto por las horas en las que nos encontramos y no ser repetitivo. Son muchas las agencias extranjeras que comienzan a emitir noticias en español. Creo que es evidente que la agencia de noticias en español por excelencia ha de ser EFE. ¿Cómo considera usted, presidente de la agencia, que estamos en este punto? ¿Hemos ganado o perdido influencia como agencia en español en el exterior? Hay engendros enormes con grandes presupuestos y hay emporios de la mentira que pagan campañas en redes con spin doctors, intoxicando con montajes y ficciones la realidad de lo que es España y muchas veces de lo que es Europa y de lo que es nuestro Estado de Derecho. Por cierto, ¿quién sabe si alguno de estos montajes de calumnias contra España han sido financiados con dinero público? Las pruebas, según el Supremo, así lo indican, pero el ministro y primer testigo de la defensa del señor Puigdemont, don Cristóbal Montoro, lo niega, negando así la malversación. Pero ya veremos si lo explicará en el Supremo. Señor presidente de la agencia, ¿no cree que una agencia pública fuerte como EFE podría hacer frente de forma importante a este tipo de campañas de desprestigio con la verdad? En estos tiempos, los medios de comunicación públicos pueden ser fundamentales y herramientas magníficas. No los dejemos, cuidemos a nuestra agencia EFE, que será sinónimo de cuidar a nuestra ciudadanía y nuestro prestigio como Estado. Y, por último, por razón de mi trabajo, generalmente trato con parte de la plantilla de la agencia EFE, como todos los que estamos aquí, y quiero que les transmita, en la parte que a mí me toca, una felicitación por el trato profesional y exquisito que nos dan de manera permanente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Díaz. Este es Moreno, ¿no? Sí. A continuación, tiene la palabra el señor Moreno por parte del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señor presidente. Señor Vera, bienvenido a esta comisión de presupuestos. Es verdad, tiene razón, no lo había visto. Sí, lo lamento. Ya estamos a unas horas. Son las horas y el discurso de su compañero. Yo la verdad es que solo venía aquí a hacerle unas preguntas a este señor de EFE. Bueno. Tiene la palabra. Señor Capdevila, ha sido un despiste, disculpe. Admítame el ánimo Yocandi, que sabe que usted, que preside toda, y la buena fe, que presiden todas mis intervenciones. Pero el final del discurso de su compañero de partido, que centra al del Partido Popular, me ha dejado anonadado y me ha recordado aquel dicho de aquel conocido director de un diario español y muy español, que solía repetir que la unidad de España está por encima de la verdad. Y usted ha hecho honor a todo eso. Señor Vera, muchas gracias. Seré muy breve porque resulta que traía una serie de preguntas, pero muchas de ellas ya han sido formuladas y me adhiero a esa formulación y solo le haré 4. Hoy hemos conocido a través de una información del Confidencial que la dirección de EFE se niega a ofrecer información a comisiones obreras en EFE sobre datos de la conclusión del expediente de regulación de empleo que hizo EFE entre el 2012 y el 2016 y sobre retribuciones variables de los directivos, otras cuestiones contables. ¿Facilitaría esta Cámara la información que niega este sindicato? ¿Pondría fin al recurso contencioso? En caso de que nos negara esta información, ¿nos puede justificar al amparo de qué legislación o de qué motivo? 2. Respecto a la consultora de comunicación Llorente y Cuenca, ¿tiene EFE algún convenio con esta compañía? ¿Nos puede facilitar, de existir, algún contrato y el balance económico de esta relación desde el momento en que fuera suscrito? Si no puede, por favor, el motivo. ¿Nos puede decir quién gestiona la tienda? Esta es graciosa. La tienda virtual que existe al final de la página web de EFE, ¿es una empresa? ¿Es un particular?
¿qué balance económico arroja para EFE? ¿Es cierto que en la página web de una empresa pública se venden productos eróticos? ¿No estaría un poco alejado de su razón social y de su actividad como empresa pública? Y 4. ¿Cuándo cree que se terminará de desarrollar la plataforma multimedia unificada o PMU? El editor que EFE lleva confeccionando unos 10 años han sacado recientemente una licitación por medio millón de euros para continuar el desarrollo de este programa de edición. ¿Cuánto lleva gastado la agencia en este programa en todo este tiempo, o en el que entiendo que empezó antes de que llegase usted a EFE, en el que usted conozca? ¿Qué sucedió con el litigio que se mantuvo con Telvent cuando el citado PMU todavía se llamaba Sistema de Edición Integrado Multimedia, o SIEM? ¿Qué coste ha tenido o tiene este pleito para EFE? Gracias. Gracias y mis disculpas, señor Capdevila. Y siguiéndole la broma, me alegro que estas preguntas sobre productos eróticos las haga en horario que ya no es para todos los públicos. Bueno, para concluir, los grupos parlamentarios, ahora ya sí, el señor Moreno por parte del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señor presidente. Siguiendo con la broma, espero que esto no haya sido que alguien se ha delatado. Pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer? No quiero decir más. Decía antes, señor presidente, que bienvenido a esta Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, que siempre es un motivo de satisfacción para nuestro grupo parlamentario poder escucharlo hablando de la agencia EFE y haciéndolo además con el conocimiento, la pasión y el interés que ha mostrado siempre en sus palabras. Quiero también aprovechar y empezar por ahí, por hacer mías también las últimas palabras del señor Díaz relativas a los trabajadores de la agencia EFE por su trabajo y dedicación en su actividad profesional y que espero y deseo que se lo transmita. Dicho esto, creo que convendremos que la calificación de la agencia EFE por parte de la Comisión Europea como un servicio económico de interés general, lo que hemos venido a conocer como llamado SIEG, en vigor desde el pasado mes de marzo, constituye un antes y un después para esta veterana y prestigiosa empresa de noticias, para este importante servicio público de comunicación que usted preside, señor Vera. Efectivamente, le hemos escuchado en anteriores ocasiones en esta Comisión de Presupuestos acentuar la trascendencia de este reconocimiento asociado también a la adecuada compensación que debe recibir del Estado la agencia EFE. Queremos hacerle algunas preguntas aclaratorias a este respecto. Y entrando ya de lleno, pues la primera sería ¿qué trámite, reglamento o desarrollo falta para que la agencia EFE opere como un SIEG en su totalidad, es decir, plenamente? Si el presupuesto de la agencia EFE es de 39 millones de euros y el que debiera ser a partir de la consideración de un SIEG es considerablemente superior, es decir, 54, como usted mismo reconocía el pasado año, ¿cómo se va a compensar o resarcir la diferencia, señor Vera? ¿Cómo la agencia EFE va a suponer a partir de ahora un mayor coste para el Estado? O, por cierto, señor Vera, ¿nos podría aclarar cuál es la situación de la deuda de la propia agencia EFE? En otro orden de cosas, pero también en relación con el SIEG, ¿puede decirnos qué otras agencias europeas tienen esa misma consideración y qué diferencias existen entre ellas y la propia agencia EFE? Tenemos entendido que el caso es muy semejante, al menos literalmente, al de la agencia francesa AFP. ¿Cómo va a repercutir el SIEG desde el punto de vista informativo, principal ocupación y razón de ser de la agencia EFE? Otro aspecto de la actividad de la agencia EFE, que siempre nos ha interesado traer a colación en esta comparecencia de presupuestos, es la de su presencia internacional. Señor presidente, señor Vera, ¿garantiza el SIEG ese nivel de actividad que tiene actualmente la agencia EFE? Y hablando de la proyección internacional de EFE, ¿cuál es la situación actual en América Latina y en el contexto de la crisis mediática que no parece concluir, o al menos no al ritmo de la recuperación que se aprecia en otros sectores tras la crisis económica? ¿Está teniendo la agencia EFE dificultades en su territorio de acción natural, como es América Latina, con relación a otras agencias?
¿Cuál es la posición de la agencia EFE en otros mercados internacionales al margen de América Latina, al que me refería? Por otra parte, tengo la mala costumbre, señor presidente, señor Vera, de seguir algunas de sus intervenciones públicas en las que se ha mostrado muy sensibilizado con el cambio climático y al hilo de sus reflexiones que forman parte de la agenda internacional más importante y exigente y de los retos principales de la humanidad, quisiéramos preguntarle por EFE Verde. En otro orden de cosas, ¿nos podría detallar también cuál es la evolución de los acuerdos de EFE con la Agencia Europa de Noticias, EPA? Por otra parte, está de actualidad hablar de las noticias falsas, y aquí hemos oído ya algunas preguntas, hasta el punto de que se están creando comisiones parlamentarias y grupos gubernamentales de trabajo y debate para abordar, por no decir combatir, este asunto. ¿Cómo observa este debate el presidente de la agencia EFE? Me gustaría saber, y cómo está afectando el actual ambiente de lo que se llama posverdad mediática a una agencia como EFE. Y aprovechando esta pregunta, me atrevo a hacerle una más. ¿Nos podría especificar cuál es la situación y el resultado de las empresas participadas por EFE, o sea, además de EPA, Fundeu, EFEagro y demás? Y, a su vez, trasladar qué directivos de EFE cobran de estas empresas participadas o de sus sociedades filiales como EFE News. Una última cuestión, señor presidente. Nos hemos enterado de que van a abandonar, al parecer, ustedes las instalaciones que compartían con Radio Televisión Española en Barcelona. ¿Nos podría aclarar el motivo? Y acabo. Señor Vera, nuestro grupo parlamentario quiere aprovechar esta oportunidad para reiterarle el apoyo más firme a su tarea al frente de la agencia EFE y también para brindarle nuestra colaboración para que la agencia EFE logre muy pronto la estabilidad económica y financiera que tanto han anhelado y tanto necesita para seguir siendo la mejor ventana informativa de España en el mundo, y esperamos que lo logre muy pronto. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Moreno. Y a continuación, el presidente de la agencia EFE, el señor Vera, tiene la palabra para contestar a las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos los portavoces por sus palabras, por el tono, además, empleado en todos los casos, y muy agradecido particularmente en mi nombre, pero también en el de todos mis compañeros, por estas palabras que tanto el señor Moreno como el señor Díaz específicamente, también el señor Camacho, pero tengo que reconocer que tanto el representante de Ciudadanos, de una forma muy contundente y clara, y el señor Moreno han hecho una referencia al trabajo de mis compañeros. Se lo agradezco de verdad, porque creo que nadie puede tener queja en este sentido. La agencia EFE está en todo el mundo, está con una presencia muy, muy relevante, y estamos al servicio de los españoles y al servicio de todos los partidos políticos, y creemos que no puede haber ni un solo partido político que tenga una queja del trabajo que han hecho los compañeros, mis compañeros de la agencia EFE, en España, fuera de España, en América y en cualquier parte del mundo. Esto me parece muy relevante. Y es muy relevante, además, que se diga porque los trabajadores de la agencia EFE han hecho un esfuerzo también muy importante, cuando efectivamente, al final, en una situación muy complicada de España, con una crisis económica y, sobre todo, con una crisis de los medios que aún no ha terminado, por desgracia. Estamos viendo todavía cómo hay en otros medios de comunicación, aún en este momento, situaciones de ERTE, situaciones de ERES. Pues en una situación como esta, mis compañeros hicieron un esfuerzo, efectivamente, con una reducción importante de sus ingresos, cosa que no se hizo en otros medios públicos, justamente para conseguir lo que, entre la representación social, a quien también elogio por su tarea, por su papel, por su responsabilidad, y porque lo he dicho aquí en todas mis comparecencias, y también, evidentemente, la dirección de EFE, llegamos a un acuerdo para, por lo menos, evitar una cosa que era importante, y es que no hubiera despidos en la agencia EFE, cosa que se logró. Por tanto, muchas gracias por eso. Es verdad, se han referido todos ustedes al tema del CIE. Como no, es lo más importante que ha ocurrido este año, y como bien comprenderán, es el hecho también más relevante en este ejercicio 2018 y, por tanto, del presupuesto de este año, y posiblemente uno de los más importantes también de nuestra historia. El año que viene la agencia EFE cumple 80 años de historia. En definitiva, la Comisión Europea y esta ley vienen a reconocer a la agencia EFE algo que es muy importante, y es que se reconozca su caracterización como servicio público. Algo que ya se decía en una sentencia del Tribunal Supremo del año 2003,
pero que hasta ahora no se reconocía específicamente, y gracias a la ley de contratos que ustedes, todos ustedes, han apoyado, por lo cual les doy y les traslado mi agradecimiento y el agradecimiento de los trabajadores de EFE y de mi empresa, gracias a esa ley, por vez primera, se hace una cuestión que es importante, que es el reconocimiento como servicio de interés económico general, que es importante a efectos del reconocimiento, pero también es importante a efectos de su financiación, porque, bueno, se habla mucho, efectivamente, de la financiación de EFE, y yo agradezco todos los comentarios y las iniciativas que toman ustedes a efectos de que esa financiación pueda ser mayor, pero también lo que les digo, y hay que reconocer, es que con la cantidad que efectivamente EFE percibe del Estado a través del contrato de servicios, que todavía es vigente, cuando ya en realidad tendríamos que estar con el SIEC, puesto que lo aprobó la Comisión Europea hace un año, tendríamos que recibir ya una cantidad completamente diferente, puesto que, efectivamente, decía el señor Moreno, ¿cuánto va a costar más EFE al Estado? Pues no, es que no va a costar más, no va a costar más. ¿Cuál es la situación ahora? Ahora la situación es que el Estado nos da 39 millones de euros por un lado, y por otro lado tiene que ir la SEPI, que es Estado, porque es Estado, a compensar las pérdidas que tenemos. ¿Por qué tenemos las pérdidas, señor Vila? Las pérdidas, hay muchas explicaciones y ahora no se preocupe que se las daré, pero básicamente, pues porque si en el año 2009 teníamos un presupuesto del Estado que era de 51 millones de euros, 50,9, ahora resulta que estamos con 39. ¿La diferencia cuánto es? 12 millones. Tenemos 12 millones de diferencia. Por tanto, año tras año tras año, estamos siempre con 12 millones menos. Y eso es muy complicado, porque efectivamente cuando tuvimos el ERTE, que no ERTE, cuando tuvimos el ERTE, ocurría una cosa, que efectivamente teníamos menos pérdidas. ¿Por qué? Pues porque los trabajadores de EFE estaban soportando efectivamente parte de esa subcompensación o pobre financiación. Lo estaban soportando los trabajadores de EFE. Cuando ya pasa el ERTE, pensando en que ya habría pasado la situación de crisis económica, que en parte ha pasado, pero no la crisis de los medios, nos encontramos con que efectivamente ahora tenemos que compensar a los trabajadores con el dinero que habían dejado de recibir, que es lógico, pero esos son 6 millones más. Y como son 6 millones más, nuestras pérdidas, en vez de ser de 4, como usted ha dicho, o de 5 o de 6, depende de los años, pasan a ser de 12 millones, que es lo que dejamos de percibir del Estado. Entenderán sus señorías, por tanto, que la fórmula nueva, la del SIEC, cuando definitivamente se apruebe, y ahora me referiré al asunto del reglamento de desarrollo en lo que yo puedo conocer, la fórmula nueva, lógicamente, pues es mucho más pura, mucho más ortodoxa, y es la que la agencia EFE necesita para financiarse. Quería recalcar esto porque estoy ante los representantes de esta comisión, la de presupuestos, una comisión muy importante, y hasta fecha de hoy, efectivamente ya se ha dicho aquí, porque lo hemos conocido y nosotros también, y esperábamos que no fuera así, pero por las circunstancias que sean, no será por falta de gestión. Tampoco se trata de hacer aquí una enumeración de todas las gestiones que tenemos que hacer ante las diferentes instancias. No será por falta de gestión. Lo cierto y verdad es que estamos con los 39 millones de siempre y no estamos actualizando el SIEC a lo que dice la ley, porque ahora hay una ley que obliga a que el SIEC esté actualizado y esté con las cifras que tienen que estar. Esto supongo que se va a compensar con el reglamento de desarrollo. Como digo, ahora me refiero a él. También se refería, creo que el señor Camacho, creo que el señor Vila, al asunto de las cuentas de EFE. Efectivamente, no se han comunicado antes porque han sido formuladas el 8 de marzo. Finalmente no se ha contabilizado el SIEC, aunque desde un primer momento se estaban haciendo los números con el SIEC, porque lo normal era que ya tuviéramos SIEC. Como al final esto no ha sucedido, pues estamos otra vez en la pérdida de los 12 millones recurrentes, que es lo que vamos a tener este año, cuando podíamos tener con el SIEC unas cuentas limpias y unas cuentas equilibradas. ¿Qué ocurre? Que al final tiene que ser la SEPI quien efectivamente ponga esas cantidades de dinero
pero que al final es lo mismo, porque quien lo pone es el Estado. Lo que pasa es que de una manera quedaría razonablemente bien, porque entra por la vía de presupuestos, por la vía de ingresos y no por la vía de pérdidas, que es la vía de que efectivamente tenga que ser la SEPI quien ponga esa cantidad. Por tanto, estamos en esa cuestión, 12 millones menos que percibimos, 12 millones de pérdidas que tenemos, con una infracompensación contrastada de 15 millones que tendríamos de haberse contabilizado el SIEC y, por tanto, de haber tenido un resultado equilibrado. Es verdad que hay que tener en cuenta que en este año, con relación a otros años, pues se produce esto que he mencionado antes. Antes no teníamos que pagar, no teníamos que volver a las tablas salariales. Ahora tenemos que hacerlo, son 6 millones más de golpe. Y es lógico. El esfuerzo se ha hecho antes y, por tanto, hay que volver a las tablas salariales anteriores. Y tenemos otra serie de elementos que también son importantes y que también, al final, todo va sumando en la cantidad de pérdidas que uno tiene, la sentencia del CIE, la sentencia de las pagas extraordinarias. Todo esto está muy bien y yo estoy encantado de que mis compañeros puedan cobrar más dinero, evidentemente, pero al final todo va a las cuentas, sobre todo porque no tenemos la compensación, porque si tuviéramos la compensación, pues estaríamos hablando de otra cosa. Se ha referido el señor Moreno, y le agradezco mucho, y creo que también el señor Díaz, al asunto internacional, al asunto de América. Efectivamente, me parece muy importante y les agradezco que hagan esta mención al asunto de otras agencias internacionales que son competencia nuestra, y que es importante saber qué es lo que está pasando. Efectivamente, hay una cosa que ocurre, que cuando cualquiera autoridad de España, cualquiera de los parlamentarios que está hoy aquí o que forman parte de este Parlamento van a cualquier parte del mundo, allí siempre hay un periodista de EFE para cubrir su actividad institucional y transmitirla al mundo en lengua española. Esto se hace habitualmente. No lo hacen otras agencias. Por ejemplo, ahora sucede una cosa y no salimos de nuestro asombro. El Ayuntamiento de Madrid, en vez de contratar a la agencia EFE para las coberturas internacionales, ha contratado a la agencia alemana de PA. Bueno, no lo sé. Bueno, sí, un concurso, pero hay cuestiones que a lo mejor habría que plantear en un concurso. Es decir, ¿la agencia alemana es española o la agencia de PA es española? ¿Está en todo el mundo y habla en español en todo el mundo? ¿Puede hacer unas coberturas? A mí, francamente, me resulta raro. Y supongo que a la mayoría de ustedes. Porque... No, los pliegos, oiga, los pliegos estábamos en la misma situación. Curiosamente, de todos los contratos que tiene el Ayuntamiento de Madrid, ninguno son con la agencia EFE. Ya me parece un poco extraño. Sin embargo, nosotros hacemos cobertura de todos los diputados e instituciones de España porque es nuestra obligación. Y lo único que pedimos es que, a la hora de la verdad, tengamos un poco de consideración con la agencia EFE, con sus trabajadores, porque si nosotros somos los que nos estamos tirando piedras a nosotros mismos, pues al final, efectivamente, estaremos dando esas opciones a otros, o a lo mejor a France Press. ¿Por qué no a France Press? France Press, ha dicho el señor Moreno, France Press, ¿saben cuánto percibe France Press del Estado francés por el sí de France Press, que es muy parecido al nuestro? Nosotros 39 millones, ellos en el año 2017 127,9. Hay cosas que es importante saber. Es que la cantidad de francófonos en el mundo no es superior a la de españoles. Las personas que hablan francés en el mundo vienen a ser unos 250 aproximadamente. El español lo hablan 550. Bueno, uno no acaba de entender cómo es posible que de esa forma France Press triplique el presupuesto de su Estado con relación al que tiene EFE. Y eso no es solamente una cuestión del Gobierno, esto es una cuestión de todos los grupos parlamentarios. Por eso, cuando ustedes lo han dicho, pues yo tengo que aplaudirlo, porque efectivamente creo que estamos de acuerdo en una cuestión básica, y es que no solamente el Gobierno, todos los grupos parlamentarios deben apoyar, como lo hacen en Francia, por cierto, todos conjuntamente, para que la agencia EFE tenga el presupuesto que tiene que tener, porque nosotros estamos compitiendo con France Press en todos los mercados. Mire, ¿sabe qué pasa con France Press en América Latina? Que con ese dinero que le da el Estado francés, que han sido, he dicho, 127, pero que para 2018 resulta que van a ser 134,9, lo que hace es que nos tiran los precios en América.
porque tienen muchísimo más dinero que EFE y tiran los precios. Y nosotros, para mantener nuestra posición, que la mantenemos, porque seguimos manteniendo nuestra posición frente a todo eso, ¿qué tenemos que hacer? Bajar también los precios, porque como no bajamos los precios, en un escenario de crisis económica, en donde antes los periódicos contrataban a lo mejor 4 o 5 agencias, contrataban a Reuters, a AP, a France Press, a EFE, a DPA, ahora te contratan a una solamente. ¿Por qué contratan a una? Porque no tienen dinero para más o contratan a 2. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por poner nuestros precios a la altura de los que tiene France Press, porque ellos reciben una ventaja, una ventajosa financiación de la Comisión del Estado francés que ya nos gustaría a nosotros tener. Y, en ese sentido, no hay ni una sola fisura en el Parlamento francés porque todos los grupos apoyan que eso sea así. Por supuesto, el Gobierno, pero también los que están en la oposición, de una forma contundente. ¿Saben ustedes cuáles son los presupuestos de nuestras televisiones autonómicas? Yo no tengo nada en contra, todo lo contrario. Pero resulta que EFE tiene un presupuesto de 39 millones, Cataluña 231 de asignación directa, no lo que ingresan por publicidad, asignación directa, 231, Andalucía 140, nosotros 39, el País Vasco 127, Galicia 97, Madrid 70, Valencia 55, Aragón 47. Por fin llegamos a uno que es como EFE, 39 millones, Castilla-La Mancha, y un poquito menos la televisión de Asturias. Está muy bien, que no tenemos nada en contra ni de la televisión de Castilla-La Mancha, faltaría más, ni la de Asturias, todo lo contrario. Pero son televisiones regionales y nosotros somos una multinacional de la información, que estamos en todo el mundo, en 200 ciudades de 120 países, cubriendo la actividad que está vinculada a España, pero también la actividad de todas nuestras autoridades, de todos nuestros parlamentarios, estén donde estén, en cualquier parte del mundo. Dejo en sus manos, por tanto, señorías, estos datos y esta reflexión, porque si queremos que España tenga el lugar que le corresponde en el mundo y que EFE contribuya a ello, tenemos que hacer esfuerzos para dotarla de esos medios. Solo nos queda dotarla con el reglamento. Todos ustedes, o buena parte de ustedes, se han referido al reglamento y les agradezco que lo hagan, y también a la Comisión de Control y a todo esto que figura, lógicamente, en la correspondiente disposición de la Ley de Contratos. El reglamento nosotros no sabemos cómo está, porque nosotros no estamos en esa comisión. Me dicen que no están los sindicatos, tampoco estamos nosotros. Nosotros sí que es verdad que nos han pedido información a través de SEPI. Por cierto, que si los sindicatos quieren que traslademos información, estamos encantados. Estamos encantados, siempre hemos tenido una relación muy cordial con ellos, y si ellos quieren trasladar cosas, nosotros las trasladamos. Pero nosotros no estamos en esa comisión. Por tanto, no sabemos cómo está, aunque sí sabemos que se está elaborando, porque no de una forma directa, pero sabemos que se está elaborando. Y pensamos que estará concluido cuando termine este año, antes de que termine este año, y que aún así, de todas maneras, se pueda producir esa compensación para que cumplamos la ley y para que no estemos al margen de la ley, porque ahora la ley dice que es que hay que aplicar el método o la fórmula del coste neto evitado para el cálculo de los ingresos de EFE. Y si no lo hacemos, no vamos a estar cumpliendo la ley. De manera que si ahora sale el reglamento, pues ahí se tendrá que especificar todas estas cosas que ustedes me han preguntado a mí y que yo siento mucho no poderles aclarar porque si no lo sé. Comisión de control, pues lo que dice la ley. Habrá una comisión de control que no sé cómo va a estar constituida. Nosotros nos han preguntado los datos básicos, los datos de los costes de EFE, los datos de sus ingresos, los datos de sus gastos y todo lo que conlleva aparejado que es muy importante, efectos del cálculo del SIE, los datos de su estructura internacional. Pero no sabemos cómo es la comisión de control, y si no se lo diríamos, y no sabemos tampoco cuándo va a estar el reglamento, aunque pensamos que, lógicamente, el reglamento debería estar este año. Señoría, como he tenido ocasión de mencionar en otras comparecencias, y lo he dicho ya también hoy aquí, recuerden que los 39 millones que EFE recibe es que son 12 menos de los que recibíamos en el año 2009, 12 menos. Y esto no se ha compensado. Bueno, si hacemos el cálculo, usted, el señor Vila y el señor Moreno, los dos, creo, hacían mención al tema de la deuda.
Me parece absolutamente procedente. Pero si hacemos el cálculo de lo que hemos dejado de recibir, nuestra deuda tendría que estar en 71,3 millones de euros. En eso tendría que estar, porque hemos dejado de recibir esa asignación no solamente por lo que nos ha dejado de ingresar el Estado, sino también por lo que ha supuesto la caída del mercado, porque se han cerrado en el 2008, desde 2008 se han cerrado cerca de 400 medios de comunicación. La mayor parte, por cierto, clientes de la agencia EFE. Por tanto, es dinero que hemos dejado de ingresar. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. El dinero que nos ha dejado de ingresar al Estado por la reducción del contrato de servicios y el dinero que hemos dejado de ingresar también por el peor funcionamiento del mercado. Bien, pues todo eso va directamente a pérdidas. No es que eso lo pague alguien que pasa por ahí, no, eso va a algún sitio. Va a pérdidas y, efectivamente, al ir a pérdidas va a deuda, que luego, en efecto, nos tiene que ir compensando poco a poco la SEPI, de una manera que entendemos nosotros, y entiende la SEPI, entiende todo el mundo, que no es la adecuada, porque la adecuada es que entre por la vía de ingresos y no por la vía de compensación de pérdidas. Por desgracia, tuvimos que hacer, y lo he mencionado antes, un ERTE, no extintivo, no un ERE extintivo como el que vamos a recordar y hacer un poco de memoria, como el que hubo en Telemadrid, o como el que hubo en Canal Nou, o como el que ha habido en tantos y tantos medios, en Vocento, en El Mundo, en ABC, en El País, ahora en Z, en El Periódico. En tantos medios ha habido, ¿no? Esto no es una cosa que se haya hecho en EFE solamente, no. Y se pregunta, y bueno, ¿y esto para qué sirvió? Porque, claro, tienen ustedes tanta deuda. Pues, primero, y ya lo he dicho antes, sirvió para que no tuviéramos ningún despido, que era un esfuerzo importante. No eso se ha hecho en todas partes. La mayor parte de los medios de comunicación ha habido despidos. En la agencia EFE no ha habido ni uno solo, ni uno. Gracias a la responsabilidad de la parte social y gracias, por supuesto, también a que nosotros tuvimos desde el momento claro que no queríamos hacer ningún despido. Y, en segundo lugar, para que, en vez de haber una deuda que, sumados los 71 más el dinero que hemos perdido por el ingreso de los medios, estaríamos en 80 millones o más de deuda. En vez de, no, la cifra que usted ha dado, señor Vila, no es la correcta. Nosotros ahora tenemos una deuda de 39,7, esa es la que tenemos ahora. Y la que vamos a tener a final de año será 33,7. La que hemos tenido el año pasado tampoco es la correcta, la que usted tiene, o la que le han facilitado, no, la que hemos tenido el año pasado era 41,1. Por tanto, vamos reduciendo la deuda. Es verdad que la reducimos porque nuestra accionista hace el esfuerzo de compensar las pérdidas. Es verdad, si las cosas son como son, no vamos a inventar aquí la pólvora. Es de esa manera, pero no estamos incrementando la deuda. Y, por cierto, que para deudas astronómicas, inmensas o graves, bueno, hacemos, en fin, echamos un vistazo y nos podemos encontrar con algún grupo de comunicación potente, por cierto, que tiene 50.000 millones, eso sí que de euros de deuda, eso sí que es una deuda, o 1.500, algún otro medio de comunicación, algún grupo de comunicación que todos conocemos, privado, en donde a mí no me hubieran renovado, como usted dice, bueno, tampoco, no pasa nada, pero es que yo estoy en una empresa pública, y en las empresas públicas lo más importante, como decía la sentencia del Supremo, no es justamente tener beneficios, sino lo más importante es el servicio público que se presta. Y para eso estamos aquí. Por tanto, además de todo eso, resulta que la deuda que tenemos nosotros no es con los bancos, sí es mínimamente con los bancos, es con la SEPI, es a través del interbancario de SEPI, del Intersepi, que es superior al 70%. Y además de por la reducción del contrato de servicios y por la crisis, ¿por qué subió también nuestra deuda? ¿Por qué subió también? Bueno, pues porque, ya hemos dicho, tuvimos un ERTE y tuvimos que pagar 13,8 millones de euros. Las inversiones del nuevo edificio, que supusieron 12,1 millones de euros. La paga extra, con sentencia que nos obligó a un pago que ya acumulado son 6, pero que en el 2018 serán 9. 6 eran hace 2 años, ahora serán 9. El no pago de una factura del Ministerio de Defensa que decidió que no tenía dinero y, por tanto, no lo pagaba, 1,1 millones de euros. La sentencia del senior, que, aun siendo menos, también es porque es 0,8 acumulado, más un 0,4 de 2018 y
otras cuestiones importantes que en una empresa como lo es EFE, como le pasa a otras compañías multinacionales, porque aunque seamos pequeñita, pero somos, como dijo el presidente del Gobierno no hace demasiado tiempo, en realidad somos una empresa multinacional, estamos en todo el mundo. Entonces, somos muy sensibles a lo que puede pasar, por ejemplo, en Venezuela, con una inflación absolutamente astronómica, esa sí que es astronómica, disparada, y que, como consecuencia, nos hemos comido todo el dinero que ganábamos, que, por cierto, era bastante, era un mercado muy bueno para EFE. Ganábamos dinero, no lo podíamos sacar, pero estaba allí y, al final, pues, efectivamente, lo hemos perdido, porque con esa inflación ese dinero se termina perdiendo. Pero insisto en que si tuviéramos lo principal, que es la dotación adecuada, nada de esto se habría producido. Por tanto, señorías, el Estado debe asegurar que la agencia EFE reciba los fondos adecuados para cumplir con el objeto de su servicio público en lo que se refiere, pues, a las implicaciones informativas a las que se hacía mención el señor Moreno, asegurando la cobertura informativa de las instituciones en todo el mundo, contribuir a una correcta vertebración informativa del Estado, garantizar la presencia informativa de España en el exterior y facilitar en condiciones de mercado a sus abonados y al propio Estado la difusión de la información de interés general. Y todo eso con una sólida y proporcionada presencia internacional. Es verdad, si no tenemos esa presencia internacional no tendríamos el SIEC. Saben que el 100% del SIEC de France Press es por su estructura internacional, que efectivamente duplica la nuestra, es el doble de la nuestra. Bien, pues también en nuestro caso tenemos que tener consolidada esa estructura internacional. Y lo hacemos, y se han referido al tema de EPA, de European Photopress Agency, gracias a EPA, que no es una filial, es una empresa participada. Gracias a EPA, en donde EFE tiene en este momento el 49,9% de las acciones, gracias a ella, pues hemos podido hacer este trabajo de una manera rápida, con costes bajos, y hemos podido hacer el servicio internacional de vídeo, el servicio multimedia en inglés, y además de eso estamos utilizando los fotógrafos de EPA como fuentes de información en todo el mundo, en aquellos lugares en donde nosotros no estábamos. El más reciente paso, por ejemplo, ¿saben cuál ha sido? Pues un acuerdo al que hemos llegado con ellos para ganar visibilidad en el mundo. EFE ya tenía y tiene una gran visibilidad en Latinoamérica, en España, pero no teníamos en el resto del mundo. Nosotros éramos una empresa prácticamente invisible, sin presencia no por generación de información, porque para eso estamos allí, pero sin presencia comercial. Es decir, no vendíamos noticias en Asia, ni en África, ni en otras zonas del mundo, en la mayor parte de Europa. Gracias ahora al acuerdo de compartición de marca que hemos hecho con EPA, por ejemplo, pues ahora tenemos visibilidad en nuestras fotografías y vídeos, tienen visibilidad en todo el mundo. Antes teníamos, por supuesto, muchas portadas en España, y eso se ve todos los días y lo saben ustedes, porque así ocurre. Pero también teníamos portadas y tenemos portadas en diarios de tanta difusión como La Folla de São Paulo, Clarín, El Comercio, El Mercurio. Bueno, en este mes, por ejemplo, hemos conseguido 8 portadas en el Washington Post, con fotos más grandes y más pequeñas, pero 8 portadas, cosa que era impensable hace un año, cuando estuve aquí la última vez. Y esto no lo conoce todo el mundo. Pues usted va al Washington Post, si vamos al Washington Post, ahí figura EPA. Y hemos conseguido 4 en el USA Today, y 1 en el New York Times, y 3 en el Bild Zeitung, el periódico de mayor circulación de Alemania, y 1 en el Financial Times, y 6 en diferentes medios de Asia. Y también la página 3, que es una página muy potente de la revista Time, y una doble página de la revista Stern alemana, que es la más importante de Alemania. Ni que decir tiene el valor y la visibilidad que este reconocimiento nos da. Y dado que hablamos de EPA, y me preguntaban también por el tema de las participadas, pues bueno, nuestras participadas son pequeñitas, salvo el caso de EPA, que no es muy grande, son 200 empleados, el resto de las participadas son todas bastante pequeñitas y con unos costes muy controlados. Fundeu, que es una fundación, el año pasado terminó con un presupuesto positivo, con un resultado positivo de 15.000 euros. Procobade, que es la que se dedica conjuntamente con Sequoia a la información de vídeo en Colombia, ha acabado, después de un año en el que efectivamente tenía que entrenarse, ha acabado con 4.500 euros en positivo, modesto, pero en positivo. EFE-Agro, que siempre estaba con resultados negativos, que llegó a perder hasta 300.000 euros en un año, pues este año ha ganado 89.000 y ya van 4 ganando siempre. Y sus filiales, EPV 10.000 y Nogestur 18.000.
Preguntaban por cuestiones como, por ejemplo, parece que era el señor Camacho, la subida salarial que va a tener nuestra plantilla es la del 1%, la que se ha aprobado para el resto de los funcionarios, la del año pasado, estoy refiriendo, que no se ha pagado aún, bueno, pues porque en las negociaciones que hay, lógicamente, con los sindicatos, con la representación social, pues ellos plantearon una cuestión que a nosotros nos pareció bien, que era un reparto lineal, pero que nosotros teníamos, porque no somos una empresa independiente, dependemos de la estructura del Estado, dependemos de la SEPI y dependemos del Ministerio de Hacienda. Y, por tanto, eso tenía que ser ratificado. La SEPI ha dicho que sí y ahora mismo depende de la Dirección de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda que nos dé ya el visto bueno para que efectivamente se pague a la plantilla esa cantidad del 1%. Esperemos que, además, pues todo lo que se ha anunciado con relación a los funcionarios se traslade igualmente a los trabajadores de la Agencia EFE en este ejercicio y en los próximos años. Hablaban ustedes de Barcelona. Teníamos efectivamente un acuerdo, no sé cómo ha trascendido, pero es verdad y tampoco tiene mayor historia. Estábamos con Radio Televisión Española compartiendo espacios. Radio Televisión Española tiene sus planes y sus necesidades y nos dijeron que necesitarían que nosotros estuviéramos en otro, estamos en muchos lugares de España con Radio Televisión Española y además, por ejemplo, compartimos corresponsalías en Argentina y en Cuba. Pero en este caso ellos tenían sus necesidades y efectivamente nos vamos a trasladar a otras instalaciones que entendemos son muy modernas, son de la CNMC, la CNMT en este caso, que están muy cerca de las que tenemos allí y que nos parecen que están a la altura de lo que tienen que ser. Intento, señor presidente, ya resumir mucho. Externalizaciones, esto es muy fácil decirlo, pero ¿qué externalizaciones hacemos nosotros? Las que se venían haciendo desde siempre, ninguna más. La limpieza, ¿qué vamos a poner a la gente de EFE a hacer? Pues no, esto siempre se ha externalizado y se licita. Y gana pues quien tiene que ganar. Una licitación pública gana quien tiene que ganar. Sí, bueno, sí, efectivamente, pero a lo mejor si se pone como condición, de que hay que tener delegaciones en español en todo el mundo, resulta que es diferente, porque para hacer coberturas del Ayuntamiento de Madrid en todo el mundo, se supone que en Pekín hay que hablar español. Porque cuando vaya la alcaldesa de Madrid a Pekín, si le va a recibir el de la agencia de PEA, le va a hablar o en alemán, o en chino, o en inglés, pero en español no le va a hablar. Esto también hay que saberlo. Entonces, no, es que es muy fácil decir las cosas. Bueno, externalizaciones, pues claro, las normales. No vamos a montar una telefónica nosotros. Pues se hace una licitación y entra pues Telefónica. En este caso, como podía haber entrado otra compañía, nos hemos alegrado mucho de que sea una compañía española, que le voy a decir. Nos hemos alegrado muchísimo. O la cafetería, o tantas otras cosas que son las que se han venido haciendo desde siempre. Pero no estamos externalizando más. Eso es falso. Y quien esté dando esa información está mintiendo, porque no es verdad. Y, por ejemplo, no es una externalización el tema de EPA o el tema de las participadas, porque nosotros lo que hacemos ahí es participar en una sociedad que funciona por sí misma. Después, Consejo de Redacción, Estatuto. El Estatuto no nos compete, ya lo dije, yo no me he comprometido a hacer un estatuto para EFE porque es que a mí no me corresponde, les corresponde a ustedes. A ustedes son los que se tienen que poner de acuerdo en hacer un estatuto. Por lo tanto, les animo a que se pongan en marcha y que lo hagan. El tema del Consejo de Redacción, ya lo he dicho, es que nosotros no participamos. El Consejo de Redacción, a través del Estatuto de Redacción, es un ente autónomo. Convocan sus elecciones y nosotros no participamos. Lo único es que, efectivamente, si al final había alguien que lo que quería es que empresas que no son filiales y no son participadas y que, por tanto, no son empresas públicas, tuvieran una participación en ese consejo, pues como si fuera una filial de EFE. Una filial es EFE News, es ACAN EFE o las sucursales que tenemos en todo el mundo, pero no las participadas. Por tanto, encantados y que se haga cuanto antes, pero no somos nosotros. Nosotros animamos a que haya un consejo de redacción. No tenemos nada de culpa en que no exista ese consejo. El tema de la igualdad y la brecha salarial, no hay brecha salarial en EFE. No hay. No hay ninguna. A iguales cargos son las mismas retribuciones. Puede ocurrir que efectivamente y por desgracia, pues en muchas ocasiones, compañeras que pues tienen los problemas derivados de la natalidad, etcétera, pues a lo mejor se acogen a una reducción de jornada. Bueno, pues puede ocurrir. ¿Lo podían hacer también los hombres? Sí, pero las peticiones son las que son. Pero les aseguro
que es que estamos en el mismo plano de igualdad en lo que se refiere a los salarios. Y, efectivamente, hay un plan de igualdad en el que están trabajando internamente los profesionales de la agencia EFE para que, si tenemos alguna diferencia, nos pongamos en primer nivel como el primero. El señor Capdevila nos ha comentado algunas cosas. Lo de la tienda virtual, yo no tengo ni idea. Igual la ha visto usted, pues si la ha visto nos lo explica. Yo no sé, no tengo ni idea de qué me está hablando. Le he dicho a usted que me lo han contado. No, ya he visto que todos se lo han contado. Ya he visto que todos se lo han contado. Que me parece muy bien, si a todos nos cuentan cosas. Llorente y Cuenca. Llorente y Cuenca es patrocinador nuestro de los Premios Rey de España. Por cierto, que se celebra la próxima semana y les invitamos a todos ustedes a asistir. Patrocinan uno de los Premios Rey de España. Por tanto, es una empresa que genera ingresos para la agencia EFE. Y no un ingreso menor. Me parece que es el premio de periodismo, el iberoamericano de periodismo. Esto es lo que hace Llorente y Cuenca. El PMU, pues la cosa esta, y nos preguntan como hace 10 años. Pues mire usted, yo no tengo ni idea de lo que pasaba con el PMU, que antes se llamaba de otra manera. Eso se lo van a tener que preguntar al anterior presidente, no a mí. Yo sé que el PMU ahora está funcionando. El PMU está instalado en la redacción, está instalado en las delegaciones nacionales y lo vamos a instalar en todas las demás. Y esto de que está suponiendo unos costes altísimos nuevos, es mentira eso, es que no es verdad. No nos vamos a inventar cosas que no existen. El PMU tuvo su presupuesto, antes fue otra cosa, no me vengan con la historia de que si Telben o cómo se llamaba antes, que no lo sé, porque no era yo el que estaba en la agencia EFE, eso lo tendrán que preguntar en otro sitio. El PMU está funcionando. Y, señor presidente, me está mirando usted mal y ciertamente seguro que me he dejado muchas más cosas porque todas eran muy interesantes. Les agradezco de verdad el tono a todos ustedes y, sobre todo, mire, les animo a que, además de que el Gobierno efectivamente nos dote la agencia EFE como tiene que hacerlo, a que todos ustedes ayuden también. Y a eso se puede ayudar, por ejemplo, pues contribuyendo a ponerse de acuerdo para que ya en este ejercicio la vía de la financiación la tengamos por la vía de los ingresos y no por la vía de la compensación de pérdidas. De verdad que muchísimas gracias y de verdad no olviden una cosa que es muy importante, que es que no le vamos a costar con el SIEC más al Estado, no le vamos a costar ni un euro más, exactamente vamos a costar lo mismo. Lo que pasa es que ahora se paga de una manera que no es la correcta y antes, bueno, y después, lógicamente, se tendrá que pagar de la forma adecuada, que es por la vía de ingresos. Muchas gracias. Y perdón por haberme extendido, porque ya sé que están ustedes muy cansados, que llevan muchas horas, y creo que todavía les queda algo más, ¿no? Ya que nos iba a pedir un donativo. Muchísimas gracias, señor Vera. Y ya para concluir las comparecencias del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, a continuación comparece don José María Jover Gómez Ferrer, subsecretario de Presidencia y Administraciones Territoriales.